se oculta en las sombras. Una criatura gigante y peluda que camina en dos patas y nos observa con ojos brillantes. ¿Realmente existe Pie Grande? ¿Parte simio y parte hombre? Aunque parezca una locura, muchos creen que no solo una criatura así es real, sino que la han visto, rastreado e incluso fotografiado. Pero entonces, si Pie Grande existe, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuántos hay? Y, más importante, ¿deberíamos temerle? Bien. Es lo que vamos a averiguar. Este de Ohio, 1994. El investigador de Pie Grande, Matt Moneymaker, y un colega investigan supuestos avistamientos de Pie Grande en un área boscosa cerca del pueblo de Kent. Después de pasar años persiguiendo a Pie Grande con la esperanza de ver uno por sí mismo, Matt está ansioso por descubrir si existe una criatura en este bosque. Caminábamos por un largo camino. El sujeto que me acompañaba estaba a unos 20 metros. Y cerca de las 2:30 de la mañana, algo pasó caminando por el camino. Vi algo. Él lo vio primero con la visión nocturna. Matt se apresura a investigar y es detenido en seco por el sonido de un aullido no humano. Esa cosa salió... Una cosa muy grande, alta y cubierta de pelo, estaba parada allí, gruñéndome. Cuando hay algo tan grande, tan cerca de ti, puedes verlo lo bastante bien para saber que debe ser un pie grande. Así que solo retrocedí y me marché. Estaba muy feliz entonces porque pensé que si ese animal hacía eso con frecuencia, ese sería un lugar donde obtendríamos videos de ellos si íbamos allí con el equipo apropiado. Pero cuando Matt regresó con su equipo de cámaras para documentar el encuentro, la criatura había desaparecido. Aunque Matt no pudo fotografiar a la gran bestia peluda, sigue estando convencido de que lo que vio era de hecho Pie Grande. Es una de esas cosas que suenan muy exageradas. Pero después de tener ese encuentro cara a cara, supe que era exactamente lo mismo que todos los testigos allí habían descrito. El encuentro inspiró a Matt a fundar la Organización de Investigadores de Campo de Pie Grande, o BFRO. Las raíces de esto están en quienes comparten información. Principalmente compartimos reportes de avistamientos de diversas partes del país y se me ocurrió la idea de ponerlas todas en un sitio web, ¿saben? Por condado y por estado, para que la gente pueda buscar los reportes. Y cuando lo hicimos funcionó muy bien. Muchos comenzaron a enviar reportes. Según la BFRO, ha habido más de 3.500 avistamientos creíbles de Pie Grande desde 1960. Aunque la ciencia aún no ha probado la existencia del legendario hombre bestia, eso no ha evitado que Pie Grande se convierta en un completo fenómeno. Pie Grande está literalmente en todas partes. Hay historias de Pie Grande en Nevada, hay historias de Pie Grande en Nebraska, Florida, Texas. Literalmente todas las regiones del país tienen sus propias historias y leyendas sobre Pie Grande. Es probable que vivas donde vivas en este país, a menos de 160 kilómetros, supuestamente haya un Pie Grande. Si estos avistamientos son de una criatura real, ¿qué es exactamente Pie Grande? ¿Y cómo comenzó este fenómeno? Generalmente se dice que Pie Grande es una criatura homínida muy grande y peluda. Algo similar a una persona, pero sin ser persona. Y a menudo lo ven desde lejos en el bosque. Y hay varias historias de avistamientos o de huellas que están muy extendidas
en muchas comunidades de Estados Unidos y Canadá. Antes de 1958 nadie lo llamaba Pie Grande. Pero en 1958, unos sujetos que construían un camino en el norte de California hallaban huellas cerca de su equipo cuando regresaban en la mañana. Un sujeto llamado Jerry Crew hizo moldes de yeso de esas huellas y se las mostró a un reportero de Eureka, y lo apodaron Pie Grande. Allí fue cuando se originó el nombre y cuando entró al vocabulario estadounidense. Las fotos del molde de Jerry Crew, de las huellas gigantescas, llegaron a los titulares de todo el país. Muchos estadounidenses llegaron a creer que una criatura simiesca, alta y bípeda vagaba por los bosques del noroeste del Pacífico. Crecí en el estado de Washington, donde es difícil subestimar el poder de Pie Grande. Pie Grande es la mascota de varias compañías. Pie Grande está en todos los anuncios. Cuando era joven en el estado de Washington, creía por completo en la existencia de Pie Grande. En 1967, el interés de Pie Grande se elevó cuando un investigador llamado Roger Patterson captó una increíble película de una criatura que concordaba con la descripción de Pie Grande cerca de Bluff Creek, en el norte de California. La película de Patterson se convirtió en una sensación instantánea, pero los escépticos afirmaron que tenía que ser un hombre disfrazado de mono. Uno de los problemas que tienen las personas para creer en la existencia de Pie Grande es... Enfrentémoslo, las ciencias ortodoxas rechazan este tema. Sin embargo, los investigadores aficionados intentan compensar esa carencia y cerrar esa brecha entre la ciencia formal y la aficionada. Los investigadores de Pie Grande afirman que la vasta mayoría de los avistamientos son sinceros y que los engaños representan solo una pequeña fracción de los reportes. También señalan que las historias de animales similares a Pie Grande no son simplemente una moda reciente. Créanlo o no, hace más de 3000 años, los antiguos babilonios contaban historias de una criatura que suena muy parecida a Pie Grande, salvo que la llamaban Enkidu. Enkidu es una criatura humanoide, salvaje y peluda, con super fuerza, y es temible. Está dispuesta a defender el territorio salvaje que habita. El rey Gilgamesh se convirtió en su alma gemela, en su mejor amigo. Así que este rey se convierte en un héroe asombroso gracias a su relación con este hombre salvaje que le enseñó a navegar los límites entre la humanidad y lo salvaje. Desde entonces, las descripciones de los llamados hombres salvajes, bestias mitad humanas y mitad simios, han aparecido en la historia por todo el mundo. En el Cáucaso existía algo llamado el alma, que era un gran monstruo, una criatura de la naturaleza. En Australia está la versión aborigen que llaman Yowie. Está el Yeti en los Himalayas. Así que hay variaciones locales, pero la historia es más o menos la misma. Muy grande, parecido a un animal, ¿es humano o es algún híbrido? Ese es el punto. En Norteamérica existen leyendas de los nativos que datan de siglos, mucho antes de los descubrimientos hechos por Jerry Crew y Roger Patterson. Sabemos que Sasquatch, la criatura pie grande prevalente que tenemos en Estados Unidos, ubicada en el noroeste del Pacífico, la propia palabra Sasquatch proviene de una palabra tribal Salish que significa hombre salvaje o peludo. Los nativos del noroeste dicen que hay criaturas que caminan erguidas y solo en la noche, y que pueden hablar en su idioma. Al hablar con personas indígenas, descubrí que no los describen como animales en absoluto. Los llaman los primeros o los antiguos. Esa era la tribu que estaba aquí antes de que nosotros llegásemos. ¿Una antigua tribu que predata a la humanidad? Es una idea fascinante que los investigadores de Pie Grande están ansiosos por investigar.
Y hay quienes se arriesgan a entrar a los bosques más profundos y oscuros para intentar capturar a la enorme criatura, a pesar de que ésta podría no querer ser hallada. Febrero 1893. El futuro presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt, publica El cazador de la naturaleza, un libro sobre sus aventuras juveniles en el territorio de Dakota. Sus memorias contienen una historia que le contase un viejo montañés, quien, años antes, había encontrado a una criatura simiesca en lo profundo del bosque. Había algunos tramperos que tenían encuentros en la noche con lo que pensaban eran criaturas enormes que dejaban huellas humanoides muy, muy grandes. Uno de los hombres decidió salir y revisar las trampas, y el otro se escondió en el campamento para ver qué llegaba cada vez que salían del campamento. Cuando el hombre regresó de revisar las trampas, encontró a su amigo muerto. Habían roto su cuerpo sobre un tronco y parecía que había sido golpeado, y se lo atribuyeron a un simio de 2,5 metros de altura y 270 kilos. El perturbador encuentro que le contaron a Roosevelt es uno de los primeros relatos de pioneros estadounidenses que se enfrentan a lo que muchos nativos americanos llamaban Sasquatch. Si la historia es cierta, pareciera que Sasquatch no era muy amigable con los humanos que invadían su territorio. Hay ideas muy distintas en la subcultura de Pie Grande sobre la disposición de este. Algunos creen que Pie Grande es un predador iracundo y homicida, y que si entras a su dominio, intentará matarte si puede. Otros creen que Pie Grande es simplemente un animal, e igual que un oso pardo, podría volverse agresivo en las circunstancias apropiadas. Durante el siglo pasado, una porción mayor de la naturaleza estadounidense ha sido colonizada con la construcción de nuevas casas, industrias e infraestructura. Pero si hemos estado invadiendo el hábitat de Pie Grande por tanto tiempo, ¿cómo es que nadie ha recuperado nunca el cuerpo de uno? Se ha estimado que tal vez existan 2,000 de estas cosas por todo el noroeste del Pacífico. Parecen muchas, pero realmente no lo son. Considerando que 2 de las mayores cordilleras, la Cascada y la de la Costa, abarcan 180,000 kilómetros cuadrados mayormente deshabitados, cuando distribuyes 2,000 de cualquier cosa en 180,000 kilómetros cuadrados, tendrías suerte de toparte con una en tu vida. Quienes creen que Pie Grande es una criatura biológica simplemente hablan de lo sigiloso que es muy bueno moviéndose por el bosque sin hacer ruido y que por tanto puede escapar a voluntad. ¿Es Pie Grande simplemente demasiado elusivo para ser capturado? Tal vez. Pero eso no ha evitado que un ejército de los llamados cazadores de Pie Grande intenten rastrearlo. El rol de los científicos ciudadanos es potencialmente muy importante. Bien podría ser que los grandes descubrimientos no los hagan los científicos en este campo, sino los científicos ciudadanos. Los cazadores de Pie Grande modernos usan técnicas como los golpes en madera e imitar los supuestos gritos de Pie Grande estando en los bosques. Esas son cosas que muchos investigadores modernos creen que atraerán a cualquier Sasquatch cercano hacia ti. Creo que el futuro de la investigación de Pie Grande, de muchos modos, descansa en la nueva óptica con cámaras térmicas. Y en especial con drones, cámaras térmicas sujetas a drones. Realmente veo un futuro en el que el siguiente video importante será obtenido por un dron. Muchos cazadores de Pie Grande están convencidos de la idea de que la criatura que buscan es un animal no descubierto. Creen que si se esfuerzan lo suficiente, podrían obtener evidencia para probar el asunto de una vez por todas. Los cazadores de Pie Grande han puesto sus miras en atrapar a la propia bestia, pero las evidencias más convincentes que tenemos ahora son las enormes huellas que por décadas han sido halladas.
Y según el antropólogo Dr. Jeff Meldrum, esas impresiones en el suelo prueban que realmente existe un primate enorme vagando por los bosques. Mi experiencia en investigación se centra en las adaptaciones del cuerpo humano para el bipedalismo, o caminar en dos patas. Así que eso me coloca en una posición muy apropiada para ocuparme de lo que en mi opinión es el cuerpo de evidencia más prolífico y por mucho el más convincente de la existencia de Sasquatch, y hablo de las huellas. El interés del Dr. Meldrum en las huellas de Pie Grande comenzó en 1996, cuando él y un colega se toparon con una notable línea de huellas en el sureste de Washington. Cuando caminábamos por allí vimos una inconfundible línea de huellas en el lodo. Eran unas huellas de 38 centímetros y se me erizó el cabello de la nuca al comprender que Sasquatch de hecho caminó por allí la noche anterior. La evidencia era realmente inconfundible para mí con mi experiencia y entrenamiento. El Dr. Meldrum de inmediato hizo varios moldes de las intrigantes huellas, los primeros de muchos moldes similares que ha realizado durante su carrera. Basándose en su investigación, concluyó que al analizar varios factores, como el modo en el que el pie imprime irregularidades en el suelo o el espaciado de los dedos en la tierra, es posible determinar cuándo las huellas han sido falsificadas y cuándo realmente las hizo un pie de 38 centímetros. Y aquí estamos más de 30 años después y además de los 7 moldes de huellas que hice esa tarde, hay más de 300 moldes que lo acompañan aquí en las gavetas de especímenes en mi laboratorio. Ha sido un camino asombroso que ha producido, gracias a esta muestra extraordinaria, el surgimiento de un modelo de pie que no es simplemente un facsímil agrandado de una huella humana, sino que muestra todas las características de un pie adaptado para transportar a un primate bípedo de 250 a 550 kilos por un terreno escarpado e irregular de bosques montañosos, donde se dice que habitan. Si Pie Grande está dejando huellas gigantes en el bosque, ¿es una criatura que puede explicarse mediante la ciencia convencional? Los investigadores de Pie Grande creen que la respuesta es sí y afirman que Pie Grande es un animal que ya ha sido descubierto. Las montañas Virunga, África Oriental Alemana, 1902. El explorador Robert von Behring dirige una expedición al monte Sabjinjo cuando se topa con una tropa de gorilas. Algo extraordinario porque según los científicos ortodoxos de la época, los gorilas no deberían vivir en las montañas. Por años, cuando surgían reportes sobre gorilas de montaña, la gente decía mienten, son embaucadores, hasta que finalmente tuvimos especímenes. Y ahora los gorilas de montaña son parte del registro público e histórico. El descubrimiento del gorila, de hecho, es un muy buen ejemplo del modo en que la existencia de una especie de primate desconocida finalmente fue reconocida por la ciencia occidental. Y la ciencia requiere de un espécimen tipo para justificar el reconocimiento de una especie nueva. Para los investigadores de Pie Grande, el descubrimiento del gorila de montaña es un ejemplo de cómo las presunciones de los científicos ortodoxos no siempre son correctas, y afirman que si el gorila de montaña sobrevivió en las montañas africanas sin ser reconocido por la ciencia hasta 1902, es posible que Pie Grande esté vivo en los vastos bosques de Norteamérica y que simplemente no ha sido verificado aún. ¿Pero es Pie Grande realmente una criatura desconocida o es simplemente otro nombre para una criatura que hemos conocido por décadas? Hay varias teorías sobre qué es este tipo de primate, pero más probablemente esté emparentado con un linaje de simios del sureste de Asia, el más famoso de los cuales era llamado Gigantopithecus, los simios más grandes que hayan vivido. El Gigantopithecus fue una especie que existió durante el tardío Pleistoceno,
tal vez incluso hasta hace 200 o 300.000 años, según el registro fósil. Era un primate gigante, de las proporciones de un King Kong, que pudo haber medido 3 metros de altura y pesado más de 550 kilos. La teoría de lo que llamamos pie grande es de hecho un Gigantopithecus, el cual tiene implicaciones profundas. De ser cierta, significaría que la existencia de pie grande ya ha sido verificada científicamente. Solo hay un problema. Según los paleontólogos, el Gigantopithecus se extinguió hace mucho. El Gigantopithecus a menudo ha sido caracterizado como una criatura que se alimentaba exclusivamente de bambú y por tanto se extinguió cuando esos bosques de bambú también lo hicieron. Pero un análisis mucho más profundo de los dientes fosilizados del Gigantopithecus sugiere que tenía una dieta muy diversa. Y es interesante tener un animal de ese tamaño que tenía una dieta muy diversa. Pero incluso si el Gigantopithecus sobrevivió de algún modo hasta el presente, aún hay preguntas. Por ejemplo, ¿cómo una criatura tan grande migró de los bosques de bambú del sureste de Asia hasta Norteamérica? Si estos descienden del Gigantopithecus o de un linaje de simios similar, probablemente llegaron por el puente de tierra, igual que hicieron los nativos americanos, cuando Siberia y Alaska estaban conectados y todo tipo de animales pudieron cruzar por el estrecho de Bering. Los investigadores de pie grande apoyan firmemente la teoría del Gigantopithecus. Pero muchos expertos rechazan la idea por falta de evidencia. Pero, ¿y si la evidencia existe y los científicos simplemente no la están buscando en los lugares correctos? Montañas Wind River, Wyoming, 1972. El naturalista John Maisinski pasa el verano trabajando para el Servicio Forestal de Estados Unidos. Era empleado del Servicio Forestal de Estados Unidos y el Departamento de Caza y Pesca de Wyoming para un estudio cooperativo. El proyecto fue organizado de modo que yo viviera en la naturaleza. Tarde una noche, John siente lo que cree que es un gran oso presionando el exterior de su tienda. Se me acercó algo que proyectaba una sombra. La luna estaba saliendo, casi era luna llena. Vi claramente una mano con 4 dedos y un pulgar opuesto, como una mano humana. Y era grande, del doble del tamaño de mi mano. Sus movimientos se volvían agresivos a un costado de la tienda. Lo golpeé con el dorso de la mano. Fuese lo que fuese, retrocedió. Corrió detrás de algunos árboles. Quedé totalmente perplejo. Debo decir que la idea de Sasquatch nunca se me ocurrió en ese momento. Cuando John reportó el encuentro al Servicio Forestal, descubrió que habían tenido un brote de reportes similares. Su jefe, temeroso de que los avistamientos pudiesen ser obras de un bromista, le pidió investigarlos y entrevistar a los testigos. Finalmente entrevisté a unas 25 personas. La más interesante fue un joven en una pequeña cabaña en la ladera de las montañas. Había reportado haber visto uno comportándose agresivamente frente a su cabaña. Y le disparó. Creyó haberlo matado, pero se levantó de inmediato y huyó. John visitó la cabaña e increíblemente descubrió que había muestras de pelo que quedaron cerca de la casa. Recolectó el pelo y se lo llevó a Walter Birkby, un conocido antropólogo forense y experto en análisis de cabello. El resultado llegó unos días después. Y Walter Birkby dijo, y voy a citarlo: "Esa es la primera vez que me desconciertan. Este pelo es de primate", y estaba seguro de eso. El resultado era controversial, porque un primate peludo no es un animal nativo de Wyoming. Eso sugería la idea de pie grande. Evidencia física sólida de un primate en Wyoming. Podrían pensar que la comunidad científica estaría emocionada por tal descubrimiento.
pero John pronto comprendió el peligro de hacer tal conjetura. El jefe de la división de investigación, de hecho, nos reprendió, nos señaló con el dedo y dijo: si sus nombres son vinculados alguna vez con el nombre de Pie Grande, de nuevo, personalmente me aseguraré de que los despidan. Si existe evidencia sólida de Pie Grande, ¿por qué los científicos quieren descartarla? Tal vez sea más seguro pensar que todo es una ilusión o un engaño. O tal vez Pie Grande no encaje en sus nociones preconcebidas del mundo. Algunas evidencias son difíciles, si acaso no imposibles de ignorar. Como podrán ver, las montañas Sierra Nevada, primavera 2019. El investigador Robert Collier dirige una expedición de Pie Grande en una parte remota del bosque. Era casi el ocaso, estaba oscureciendo un poco, y de pronto oímos algunas pisadas. Al mirar frente a nosotros, lo que vimos tenía 2 patas. Y parecía tener una cabeza cónica y hombros anchos. Estaba parado allí, lo estaba viendo. Robert y sus compañeros se asombraron por la criatura de 2 patas moviéndose cerca de ellos. Lo que ocurrió después fue más extraordinario. Tan pronto ocurrió eso, fue como si alguien hubiese estacionado su auto allí y encendido los faros. Toda el área se iluminó. Y recuerdo que vi eso, y las luces permanecieron por 1, 2, 3, y se apagaron, y todo quedó en silencio. Pero quedamos impactados, asombrados por ese avistamiento. Una luz brillante y repentina en lo profundo del bosque, justo antes de que la misteriosa criatura que vio Robert pareciera desaparecer. Aunque pudiese sonar como una historia fantástica, no fue la última vez que Robert presenció un suceso extraño similar. En la última expedición, experimenté más luces. Tuvimos actividad una noche, y recuerdo que en algún momento Pie Grande giró su cuerpo y me miró. Y entonces vi esa luz azul. Era un rayo azul a través del bosque, y se dirigió a la derecha. Aún no lo comprendo. Pero otras personas lo han experimentado y están viendo las mismas cosas. La gente comienza a ver esferas blancas, las luces azules, los rayos. Así que hay un denominador común allí. Robert y otros que han visto estas luces inexplicables podrían no tener todas las respuestas. Sin embargo, el fenómeno sugiere una posibilidad intrigante. Verán, muchos investigadores especulan que podría ser algún tipo de simio, hombre o una mezcla de ambos. Pero ¿y si esas teorías no son ciertas? Si Pie Grande es real, ¿podría ser totalmente diferente a todas las criaturas que conocemos? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando uno de los encuentros con Pie Grande más notorios de la historia. Suroeste de Washington, julio 1924. El buscador de oro Fred Beck y algunos mineros trabajan en un terreno cercano al monte St. Helens cuando oyen un ruido extraño. Fred y uno de sus amigos oyeron sonidos extraños y de pronto vieron a una criatura peluda sacar la cabeza detrás de un árbol. Los hombres sacaron al instante sus armas y comenzaron a dispararle a la criatura. Y esta aulló y gritó al escapar. Y ese ataque a la criatura parece haberla provocado, porque esa noche Fred y sus amigos fueron atacados en su cabaña por lo que parecía ser un grupo de Pie Grandes. Oyeron golpes en el techo. Fred describió a las criaturas como altas, peludas, con rostros simiescos, totalmente cubiertas de pelo y entre 1,80 y 2,5 metros de alto, corriendo por allí en 2 patas. Los hombres pronto comprendieron que la cabaña no necesariamente los protegería de sus atacantes, pues las criaturas la bombardearon con enormes rocas y luego intentaron entrar.
En una parte especialmente aterradora de la historia, una criatura metió la mano en la cabaña e intentó tomar un hacha. Pero Fred sujetó la cabeza del hacha y la giró, así que la criatura no pudo alarla. A la mañana siguiente, casi al alba, los ataques finalmente cesaron. Fred y sus amigos decidieron escapar. Esta historia llegó a los periódicos. Y desde entonces esta área es conocida como el Cañón del Simio. Para algunos, el llamado incidente del Cañón del Simio prueba que Pie Grande posee una inteligencia que excede a la de cualquier animal conocido y rivaliza con la nuestra. Pero para otros, el incidente sugiere algo mucho más increíble. Si realmente analizamos las propias palabras de Fred Beck, no pensaba que esas criaturas fuesen de hecho animales no descubiertos. Pensaba que eran entidades espirituales de otro plano de existencia. Afirmó que encontraban huellas que de pronto terminaban en mitad de un banco de arena, lo que sugiere que una criatura simplemente había desaparecido mientras caminaba. Así que desde su perspectiva, esto no era un simio no descubierto, era una criatura mística de otra dimensión. ¿Una criatura mística de otra dimensión? Pero ¿cómo es posible tal cosa? ¿Y no contradice esa teoría la investigación ortodoxa de Pie Grande? La idea de que Pie Grande pudiese desaparecer hacia otra dimensión es muy amenazadora para la teoría de que es simplemente un animal no descubierto. Y de hecho, se burlan de los cazadores y dicen que solo están cazando fantasmas, que son como los que ven hadas y demonios. Y cuando añades elementos paranormales a la historia de Pie Grande, la abres a las mismas críticas que les molestan tanto. Muchas de las tradiciones contemporáneas asignan a Pie Grande o Sasquatch al mundo natural. Es decir, no es sobrenatural. La mayoría de las tradiciones nativas tienden más al mundo espiritual o al mundo sobrenatural, que esta figura es más que un homínido grande que vive por allí. Les han adjudicado algunos poderes espirituales. Pueden cambiar su forma en ocasiones, lo que también aumenta su capacidad de desaparecer de un lugar. Cambian de forma si se quiere. Así que sienten un respeto diferente hacia ellos espiritualmente. ¿Posee Pie Grande realmente poderes místicos? ¿Y podría esta idea fantástica explicar algunas cosas sobre Pie Grande que confundió a los investigadores? Hay quienes creen que la respuesta es sí, y que una razón por la que posee habilidades fuera de este mundo es que realmente es de otro mundo. Norte de Tennessee, 2004. El investigador de Pie Grande, Joe Fex, visita una granja rural Apalache, propiedad de una mujer que afirma haber visto a Pie Grande, no una ni dos, sino muchas veces en un período de años. Janice Carter Coy afirmaba que Pie Grande bajaba de la montaña, visitaba su granero, que estaba a unos 3 kilómetros, y que iban a visitar la granja de su abuelo. Ansioso por averiguar si la increíble historia de Janice podría ser cierta, Joe decidió hacer una emboscada nocturna en su granja. Esa noche, Joe y Janice estaban sentados junto a una fogata cuando Joe notó algo extraño. Mientras hablábamos, vi entre las estructuras del granero 2 luces verde, lima, muy vívidas y brillantes, y estaban flotando por un área abierta entre esas estructuras. Pensé, vaya, Tennessee tiene luciérnagas extremadamente grandes aquí. Pero las luces verdes comenzaron a acercarse a él, y Joe comprendió que lo que pensó que eran luciérnagas, de hecho, eran ojos brillantes. Pude ver la estructura de algo que parecía ser un simio, muy musculoso, muy grande y de cabello largo, desgreñado. Y miré a Janice, y ella estaba mirándome con una sonrisa. Y me dijo, ¿quieres saber si vas a regresar a Colorado y decirles a todos que viste luciérnagas? ¿Cómo pudo saber Janice que esa idea siquiera me cruzó por la cabeza tan breve como fue? Realmente no tengo idea.
Joe quedó asombrado al ver que Janice parecía comunicarse mentalmente con la criatura, que de algún modo también le leía la mente a él. Janice dijo, quiere que regreses a la zanja, quiere verte, quiere que lo veas, y pensé, esto es una locura. Pero ella me dio una gran linterna, así que comencé a caminar hacia allá dirigiéndome detrás de la casa. Y apunté la linterna hacia adelante, y allí en esa área abierta estaba parado un sujeto que debía medir entre 2,5 metros y 2,70 metros de alto. Nunca he visto ni he sabido de algo parecido en toda mi vida. Pensarían que después de estar frente a frente con Pie Grande, Joe recordaría todo sobre un encuentro así. Pero resulta que la memoria de Joe es un poco vaga. No sé qué sucedió al final de eso. Solo recuerdo que estaba parado de vuelta en el campamento hablando con Janice. No recuerdo haberme marchado. No recuerdo cómo acabó eso. Lo que para mí, incluso ahora, tantos años después, es muy extraño. Para muchos observadores, la descripción de Pie Grande de Joe suena menos a un primate y más a algo paranormal. La historia de Joe Fex, de hecho, me suena mucho como el relato del secuestro por un ovni. Cuando afirmas que hubo un periodo de tiempo que simplemente no puedes recordar. En la tradición de los secuestros alienígenas, eso se llama tiempo perdido, y se cree que los alienígenas te borran la memoria por cierto periodo después del encuentro. Hay otras historias en la tradición de Pie Grande donde afirman haber tenido encuentros con ovnis e incluso secuestros. ¿Podría Pie Grande ser de hecho un extraterrestre? Algunos investigadores de Pie Grande dirían que la respuesta es sí, y que la evidencia más sólida no se encuentra en lo sucedido durante el encuentro de Joe con Pie Grande, sino en lo que ocurrió después. 2 semanas después, tal vez a las 10:30 o 11 de la mañana, entré a la ducha, salí de ella y me sequé rápidamente. Me relajé por un minuto, tomé una taza de café. Inconscientemente me toqué aquí y pude sentir algo. Noté que había un hoyo relativamente profundo donde podía meter el meñique. No se sentía como una herida, se sentía perfectamente bien, no dolía en absoluto, no había ninguna sensación. Un hoyo inexplicable en la cabeza no es algo fácil de entender. Pero después de considerar todas las posibilidades, Joe reconoció que lo que ocurrió fue extraño, pero no exactamente inaudito. Todas estas cosas son sumamente comunes en el campo de los ovnis y el subcampo de los secuestros por ovnis. Hay similitudes en sus patrones de comportamiento, similitudes en el ambiente y las circunstancias, similitudes en los efectos colaterales. No sé si esas cosas estén relacionadas, pero hay una correlación. Tal vez Joe Fex no tenga respuestas definitivas sobre Pie Grande o sobre su experiencia. Pero lo que sí tiene son posibilidades intrigantes que considerar, gracias a la información que ha intercambiado con otros investigadores de Pie Grande. Y hay quienes creen que este tipo de cooperación finalmente probará que Pie Grande es real. La cordillera montañosa de la costa de Oregón. Aquí, no lejos de la costa del Océano Pacífico, yace una densa área boscosa que una vez al año es el sitio de una conferencia solo por invitación a la que asisten expertos internacionales en su campo. Se llama Bigfoot. En 2003 tuve esa idea. ¿Qué sucedería si pudiese encerrar a todos esos investigadores muy conocidos en el mismo salón al mismo tiempo? La confiabilidad mental allí sería asombrosa. Las reuniones de Bigfoot, donde los científicos van a discutir abiertamente su investigación y hallazgos relativos a Pie Grande, creo que son un paso muy importante que abrirá el tema para otros científicos interesados en estudiar este tipo de fenómeno. Una de mis actividades más agradables en esos eventos es que dicto un taller sobre rastreo 101. Son oportunidades en las que los no académicos, quienes no tienen un PhD, pueden intentar emular el método científico en su propia búsqueda de las evidencias que intentan hallar.
Las reuniones como Bigfoot prueban que la leyenda de Pie Grande está viva y sana. Pero, ¿cómo es posible si nunca se ha hallado evidencia concluyente de Pie Grande? ¿Qué impulsa nuestro interés en este perdurable misterio? Creo que la razón de que el tema de Sasquatch tenga tal poder de permanencia es que hay muchos testigos por allí. Hay muchas partes del país a las que si vas y le preguntas a la gente si ha visto uno, a menudo oirás, no lo he visto, pero conozco a alguien que sí. Así que hay muchas personas por allí que al menos conocen a alguien de confianza que les ha dicho que vio esas cosas. Y eso ha tenido el efecto de cambiar la opinión de la gente sobre el tema, pues de lo contrario habría escepticismo por todas partes. Pie Grande importa porque sería una prueba tangible de un misterio resuelto. Hallar un verdadero Pie Grande, una criatura real, sería como descubrir otra parte del mundo. Y somos nosotros intentando alcanzar otra pieza de ese algo desconocido que siempre está fuera de alcance. ¿Y bien, qué opina? Oh, ¿es real Pie Grande? ¿O es tan solo parte de un engaño elaborado? Supongo que depende del tipo de persona que sea. Si tiene la mente abierta y cree que el mundo está repleto de maravillas, quizás crea que es real. Pero, ¿y si es del tipo cínico? Estará convencido que son tonterías. Pero hay un tercer tipo, el tipo que ha podido ver a Pie Grande en carne cubierta de pelo. Para ustedes, Pie Grande es real. Y su experiencia los ha convencido de que hay mucho sobre esta criatura que por ahora sigue siendo inexplicable.